Así termina el trabajo cuando realizamos el cambio de una punta 9,5 Housing Eaton en banco de trabajo. Este es el momento de inicio, tenemos el oxicorte, ya tenemos la medida marcada con una tiza, la línea de corte la tenemos marcada, empezamos el proceso de recortar ese pedazo de punta que quedó. Aquí se fundieron unos rodillos y por consiguiente es necesario cambiar la punta. El proceso que estamos ilustrando lo realizamos en un banco de trabajo de manera manual, garantizando que el housing o el eje trasero tiene una terminación excelente en su alineación. Proceso de recortar a las dos puntas con un calibrador. Tomamos del tope del retenedor hacia la línea de corte. Originalmente estos ejes traseros traen un punto donde hay una pega original, una pega que realizan grandes máquinas, una soldadura por fricción. Regularmente cuando hacemos los cambios, la mayoría de las veces coincide en el mismo lugar. Y de lo contrario, por ejemplo, en estos momentos estamos haciendo el corte donde tiene la pega original, la soldadura por fricción, y en la otra punta también hacemos el proceso de recortarlo en la misma medida. Es muy importante que la punta debe quedar con la misma longitud de referencia, llámese del plato collarín hacia el extremo, debe quedar idéntica, porque de lo contrario, cuando se esté ensamblando todo el sistema, si no tiene la misma longitud, por ejemplo, el tambor de freno o campana va a rozar con las zapatas de freno. Entonces, ya tenemos el proceso de recorte, hicimos un proceso de chaflán con oxicorte y ahora con disco abrasivo de 7 pulgadas en una pulidora de Wall estamos realizando el proceso de chaflán. Este proceso de chaflán es para que la superficie en la que vamos a hacer el aporte de soldadura esté completamente limpia de esa misma partícula que deja como producto del corte, el oxicorte. Debe quedar totalmente brillante, debe quedar totalmente cero rayas, cero porosidad. Importantísimo en cualquier proceso de soldadura, cero porosidad. Aquí estamos limpiando con la pulidora ese corte diagonal al que llamamos chaflán. Ya tenemos la punta, aquí está la punta ya tiene un recorte. Sacamos un poco esa misma escoria producto del recorte con oxicorte. E igualmente colocamos la pulidora con su disco de pulir abrasivo y hacemos el proceso de desbaste. Estamos limpiando esa zona donde se utilizó el oxicorte para dar la medida como tal. Es un proceso donde las partes que van a ser importantes en el ensamble estén completamente limpias. Aquí tenemos un dispositivo al que le llamamos plantilla. Este dispositivo lo colocamos. Él tiene en este caso, por ejemplo, una pista de valero allí en la última parte y el plato que se conecta con el plato soporte collarín, soporte zapatas de freno, también tiene otra guía. O sea que es un primer proceso de alineación donde él queda centrado. Esto nos ayuda a dar certificado de que va a quedar con la misma longitud del plato soporte zapatas hacia el borde e igual que va a quedar alineado. En el banco de trabajo tenemos instalado un puntero. A medida que estoy en el proceso de soldadura, regularmente siempre al inicio colocamos puntos de soldadura uno opuesto al otro para que la tracción de soldadura en el proceso de enfriamiento es un balance para no terminar desalineando el punto como tal. Regularmente durante todo el proceso estamos revisando que la alineación se encuentre en el punto óptimo.
Por ejemplo, aquí estamos aplicando soldadura MIG. Es un proceso que últimamente lo realizo mixto. Inicio con soldadura MIG por la facilidad que me da de llegar a la parte más interna en el proceso de soldadura, punto a punto. Luego que hicimos ese punto a punto hasta dar la vuelta completa, empezamos a hacer un cordón vuelta completa, soldadura MIG. El banco de trabajo tiene un puntero. El puntero lo mantengo calibrado constantemente para saber que cuando hago el giro va a tener esa misma luz durante el proceso de giro. Eso me va a certificar que la alineación está óptima, está perfecta. Aplicamos soldadura MIG, en este caso estamos dando un proceso de cordón vuelta completa. Estamos allí aplicando soldadura MIG 0.035, es el hilo del aporte de soldadura. Luego, como estamos en un proceso mixto, ya empiezo a aplicar electrodo 7018 calibre de 1/8. Estamos con una maleta inversora marca ASAP y estamos aproximadamente con 115 amperios, el amperaje que estamos utilizando para aplicar este electrodo de 7018 calibre de 1/8. Estamos haciendo un proceso de aplicación de soldadura de electrodo en este cambio de punta housing o eje trasero Eaton. La punta original hubo una falla de lubricación en los valeros o rodamientos, lo que terminó en un proceso de se fundió. Cuando eso pasa, la punta se florea porque el peso del carro recae sobre el mismo semieje, se calienta a tal temperatura que todo termina fundido. En este caso es preciso cambiar la punta. Regularmente a mí me gusta que el cambio se realice con una punta original. Estas puntas originales que vienen, como lo llamamos, importadas en esos mismos bocines, esos mismos ejes, son puntas originales de housing y hacemos el proceso de empalme. Estamos en un proceso de cambio de punta, eje trasero o housing en banco de trabajo. En este caso estamos aplicando el electrodo E7018. Estamos aplicando un cordón vuelta completa. En este cambio de punta tenemos un puntero en el banco de trabajo que permanentemente estoy revisando para que estemos completamente seguros que la alineación de la punta durante el proceso de soldadura va a ser correcto, va a ser óptimo. Ella debe quedar 100% en su punto de alineación. De lo contrario, el trabajo se ha perdido porque son vehículos que soportan altas cargas, 16 toneladas de carga, 14 toneladas, algunos 22 toneladas de carga cuando son doble troques. Y es por eso que si el housing no tiene la alineación tipo original, van a empezar a haber daños inmediatamente. Estamos nuevamente aplicando soldadura MIG, vuelta completa. En este caso estamos haciendo un proceso combinado de soldadura, soldadura electrodo E7018, calibre de 1/8 y soldadura MIG. Esta soldadura MIG la mezclamos con un gas, CO2, es el gas que usamos en este proceso de soldadura. Y ahí estamos en el proceso de cambio punta de housing o eje trasero en banco de trabajo. Estamos en estos momentos con la antorcha soldadura MIG. Estamos aplicando soldadura MIG, cordón, vuelta completa. Como podemos apreciar, el cambio lo realizo en un banco de trabajo. El banco de trabajo tiene unos soportes. El housing lo reparo teniendo los soportes en el primer puesto valero de la punta. Estamos aplicando soldadura MIG, cordón vuelta completa y durante todo el proceso
con la ayuda de un puntero que tengo instalado en el banco de trabajo, estoy observando que la alineación esté siempre en el punto óptimo. Uno debe certificar que la punta debe quedar a término final del trabajo totalmente alineada. Aquí ya tenemos el trabajo terminado, ya tenemos la punta totalmente recta.